Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Es un privilegio realmente dirigirme a ustedes un día más, un culto más con la bendita palabra de Dios. Yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, habló a la mía y yo sé que hablará a la suya también en este día. Vamos a hablar acerca de una de las cartas escritas por Pablo a los filipenses, un pueblo muy querido para Pablo, una iglesia muy querida para Pablo. Esta carta, cuando Pablo la escribió desde un lugar no tan cómodo, no tan agradable. Sin embargo, el contenido de esta carta es un contenido siempre que transmite paz, que transmite gozo, que transmite regocijo. Pablo, cuando escribió esta carta ahí por el año 62 después de Cristo, se encontraba en la cárcel. Cuando uno escucha acerca de la cárcel, lo primero que le viene a la mente, no sé usted, pero a mí me viene tristeza, soledad y todo lo que tenga que ver excepto libertad. Sin embargo, Pablo transmite, como les menciono, en cada uno de sus capítulos, gozo al pueblo de Filipos. Veamos un poquito de las particularidades que hubo de la llegada de Pablo a este pueblo. Recordemos que Pablo se encontraba en sus viajes y en uno de sus viajes él tuvo una visión, dice la palabra de Dios, allá en Hechos 16, que tuvo una visión en la noche en donde un hombre macedonio se le presentaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Enseguida él entendió que eso era el Espíritu Santo diciendo que era momento de pasar a Macedonia. Filipos era una de las principales ciudades que tenía esta región de Macedonia, una región muy comercial. Filipos, cruzan me refiero porque todavía están ahí los ríos, ahí por el norte de Grecia en donde se encontraba esta ciudad de Filipos. Cruzan dos ríos muy importantes y el comercio era muy extenso. Esto da a entender un poco el por qué Pablo, cuando inicia su ministerio, no lo inicia como como el resto de los otros lugares en donde estuvo y en donde abrió la obra de Dios, en donde pudo evangelizar y dar las buenas nuevas. Dice que después de varios días llegó a Filipo y después de algunos días más, en el día de reposo, en el momento en que practicaban la oración, Pablo no va, como les digo, al lugar típico donde él solía ir, que era la sinagoga, porque da a entender en la palabra de Dios que aquí no había una sinagoga, sino por qué razón dice que se reunían junto al río para el momento de la oración. Y allá es a donde Pablo se dirige, junto al río, tal vez por el sector comercial, tal vez porque estaban continuamente en el comercio, no lo sé, pero es en el río. Y hay otra particularidad en el mensaje de Pablo en Filipos, porque dice que él empezó a predicar y a evangelizar a las mujeres que estaban en ese lugar. Y dice la palabra de Dios, y una de esas mujeres era Lidia. Recuerde que Pablo menciona a Lidia por varias ocasiones. Luego vamos a ver un poquito por qué hago relación o hago énfasis en que él predicaba a las mujeres, así como lo dice la palabra de Dios, y hace también referencia a eso. En el capítulo 4, y vamos directamente al capítulo 4 de Filipenses, dice la palabra de Dios, el título: regocijaos en el Señor siempre. ¿Puede repetirlo usted conmigo desde allá? Regocijaos en el Señor siempre. Mire lo que dice en el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Mire cómo los trata a los filipenses, y por eso le digo que él amaba mucho a los filipenses por las cosas que sucedieron desde la llegada de Pablo allá a Filipos. Si bien es cierto, él a donde iba, los milagros que ocurrían eran grandes, pero también en Filipos sucedieron cosas extraordinarias.
Después que predicó a las mujeres, dice que había una mujer que le seguía con espíritu de adivinación y molestaba a Pablo y hablaba y hablaba y hablaba. Y esta mujer hacía millonarios a unas personas con este espíritu de adivinación. Sin embargo, Pablo se volteó y ordenó en el nombre de Jesús que ese espíritu saliera y la dejara, e inmediatamente lo hizo, dice la palabra de Dios. Estos hombres, muy molestos porque ya no tendrían la remuneración por parte de este negocio con esta mujer con el espíritu de adivinación, meten a la cárcel a Pablo y a Silas. Y recordemos lo que sucedió en aquella cárcel ahí en Filipos con Pablo y Silas. Dice que a la medianoche, mientras ellos oraban y cantaban himnos a Dios, vino un gran terremoto que abrió las cadenas y botó algunas paredes, dejó expuestos a todos para poder salir y poder escaparse. Y cuando despertó el carcelero, él se dio cuenta y dijo: todos escaparon, me voy a matar. Y Pablo le dijo: no lo hagas porque todos estamos aquí. Y el carcelero creyó y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo: solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cosas como esas fueron las que pasaron a la llegada de Pablo a Filipos, y ese era el aprecio tan grande que tenía Pablo con aquella región. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Al decirles corona mía, no está hablando de la realeza, una corona de realeza, sino una corona de esas que se entregaban en aquella época. Aquellos que terminaban una carrera o aquellos que ganaban una carrera, era un premio. Y Pablo tenía ese sentimiento con los filipenses al decirles: ustedes son mi gozo, son corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Y mire lo que dice el versículo 2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quiénes son Evodia y Síntique? ¿Y por qué hace mención de esto Pablo en el versículo 2? Y en el versículo 3 también las nombra porque menciona que ellas combatieron, dice Pablo. Ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, Evodia y Síntique no eran dos mujeres que se encontraban apartadas del camino, ni con ideales diferentes, ni convicciones diferentes. Tenían el mismo sentir valga la redundancia, en el sentido de la obra de Dios. Sin embargo, había algo que estaba estorbando. Como sucede muchas veces en nuestras relaciones muy cercanas. Tal vez en quien está durmiendo con nosotros, tal vez en quien está junto a nosotros, en el que tenemos un mismo sentir, en el que estamos muy apegados en muchas cosas, pero hay diferencias pequeñas y esas diferencias van creciendo, causando inconvenientes. No podemos dejar que eso suceda, y por eso Pablo hace relación y les dice: ustedes dos, que seguramente eran parte de las mujeres que estuvieron en el principio de la predicación de Pablo en Filipos, les dice que estuvieron juntamente conmigo, que combatieron juntamente conmigo en la predicación del Evangelio, en todo esto que hemos hecho en Filipos. Yo no quiero que sigan de ese mismo modo y que tengan esas diferencias. Pero si usted se da cuenta, Pablo no hace mención a la diferencia que tenían. ¿A qué exactamente era eso? ¿O cuánto tiempo iban con este tema? Simplemente les dice: miren, no profundiza, no especifica, pero les dice que eso no está bien y que necesita que tengan un mismo sentido. Pablo, en los dos versículos, en el versículo 2 y versículo 3, simplemente las menciona. Simplemente dice: ustedes combatieron conmigo, pero en el versículo 4, él da la solución a esas diferencias, a la manera en cómo tenemos que eliminar por completo esas diferencias. Y el versículo 4 es bastante claro al decir, nuevamente por título. Mire, el capítulo 4 empieza diciendo: regocijaos en el Señor siempre. El versículo 4 empieza diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Y no se queda ahí, sino que Pablo menciona y dice: otra vez digo. Y mire que no dice: otra vez digo, regocijaos, sino que dice: otra vez digo, regocijaos. Porque hay signos de exclamación, signos de admiración, signos de exhortación hacia nosotros diciendo: regocijaos.
Es un mandato que hace el Señor a nosotros, pero que nosotros muchas veces no lo tomamos como tal. Simplemente hacemos como que fuese una sugerencia, una exhortación de regocijarnos. Mire, a pesar de las circunstancias en donde estaba Pablo y en donde había sido escrita esta carta, usted puede ver cómo está transmitiendo el gozo que tiene él. Cómo les dice nuevamente, les digo, regocíjese. Y les repite por varias ocasiones, regocijaos. Y en cada uno de los capítulos, como yo les mencionaba, habla acerca del regocijo. Mire lo que dice Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Estaba en la cárcel, sí es cierto, pero él hablaba del gozo que deben tener. Y en el versículo 18, parte B, dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y se refiere a la predicación del Evangelio. Eso era lo que a Pablo le causaba gozo, y saber que había gente que estaba siguiendo ese camino y que estaban adorando al verdadero y único Dios y a su Hijo Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 17, la parte B y el versículo 18, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo escribe Pablo? Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En la cárcel escribiendo, perseguido, tal vez con algún tipo de presión sobre él, pero él hablaba y decía, asimismo como yo estoy, tienen que gozarse y regocijarse. El capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y como ya lo leímos en el capítulo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y les menciona, ustedes que son mi gozo y corona mía. Y el versículo 4 que lo acabamos de mencionar dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, ¿por qué le menciono que la solución a ese problema que tenían Evodia y Sinti, que estaba en el versículo 4, en el regocijo que debemos tener con el Señor? Nosotros no podemos tener diferencias con alguien, y muchas veces son diferencias tan pequeñas que nosotros las hacemos gigantes. Pero eso es lo que estorba nuestro caminar en el Señor. Y no es entonces que nosotros tenemos que ponernos a pensar y decir, si es que esta persona es la que me da problemas o la que muchas veces estamos en tal desacuerdo. Puede ser la persona que tenga lo que tenga, pero es usted, soy yo, el que tenemos que reconocer que tenemos que tener más regocijo en el Señor. El problema no está en la otra persona. El problema no está en esa diferencia. El problema está en que nos falta muchas veces regocijo de Dios en nuestra vida. Mire lo que decía Spurgeon. Charles Spurgeon, el conocido predicador, príncipe de los predicadores, decía, las personas que son muy felices, escuche bien, las personas que son muy felices, especialmente los que están gozosos en el Señor, no son aptas para ofender o recibir ofensas. ¿Usted es gozoso? ¿Usted está feliz? ¿Usted tiene el gozo de Dios? Entonces usted no está apta ni para ofender ni para recibir ofensas. Y si es que está sucediendo este tipo de cosas, si cualquier cosa nos está causando malestar o nos estamos diciendo o molestando por cualquier cosa, entonces hay un problema de actitud, y ese problema de actitud viene por el gozo del Señor. Tenemos que buscar el gozo del Señor, porque cuando lo encontremos no estaremos aptos ni para ofender ni para recibir ofensas. Mire cómo continúa diciendo Spurgeon. Sus mentes están tan dulcemente ocupadas con las cosas de lo alto que no son fácilmente distraídos por los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros. Los problemas van a seguir estando, las diferencias van a seguir estando ahí. Pero nosotros vamos a estar tan ocupados cuando estemos metidos en ese gozo del Señor. Vamos a estar tan ocupados en cosas de Dios que estas pequeñeces van a pasar desapercibidas. Así que usted puede decir, pero no son pequeñeces, tal vez sí lo son.
pero nosotros somos los que estamos haciendo de esas diferencias pequeñas algo grande. Pero cuando estamos en el gozo del Señor, eso pasa desapercibido. El gozo en el Señor, decía Spurgeon, el gozo en el Señor es la cura de toda discordia. ¿Tiene discordia con alguien cercano como era Body Sintique? Tal vez con quien está muy junto a usted. ¿Tiene esas diferencias? ¿Tiene discordia? Pues aquí está la cura en el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este gozo y felicidad debe transmitirse y se va a transmitir como lo dice en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De todos los hombres, mi hermana, mi hermano, no está hablando de que vuestra gentileza solamente tiene que conocerse en la iglesia, que vuestra gentileza se va a conocer tal vez en el trabajo porque es muy buena persona. Vuestra gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres, desde su casa, en su trabajo, en la iglesia, en la calle, en donde usted esté. Tiene que ser conocida vuestra gentileza, producida por ese regocijo. Pero al decir gentileza, no estamos hablando solamente de ser una buena persona o pretenderlo ser. Al hablar de gentileza, estamos hablando de una palabra específica que ocupa en esta carta Pablo a los filipenses, que es una palabra griega que menciona epieikes. Epieikes no es solamente ser gentil, sino que tiene un significado mucho más extenso. Mire lo que significa esta palabra: suavidad, paciencia, productivo, también gentileza, clemencia, moderación y que no tiene la voluntad de litigar o contender. Cuando nosotros mostramos la gentileza a todos los hombres, estamos diciendo que ni siquiera estoy buscando pelear, y aunque haya una conversación en la que las diferencias de ideologías o lo que sea estén presentes, no vamos a tener esa voluntad de litigar o de contender. Que somos pacientes, que somos suaves, moderados, clementes, y aún en el trabajo. Tal vez estamos teniendo una actitud equivocada y viendo todo lo malo. Diciendo, no, es que mi jefe está equivocado porque esta persona no sabe hacer esto, yo soy el que lo hago. Y estamos con una actitud negativa en muchas situaciones. Pero tenemos que cambiar esto. Tenemos que modificar nuestra manera de pensar, y eso se cambia estando con el Señor, junto al Señor, recibiendo el regocijo de parte de Dios. Mis hermanas, mis hermanos, y por eso dice que esta palabra también tiene que ver con la productividad que tenemos. Cuando cambiemos esta actitud, cuando cambiemos esta manera de ver las cosas, cuando no busquemos pelea, cuando no seamos irascibles, cuando no estemos pensando siempre en que tenemos la razón, sino que aprendamos a mostrar nuestra gentileza a todos los hombres, estaremos demostrando que el gozo del Señor está en nosotros, que nos estamos regocijando en el Señor. Pero muchas veces podemos nosotros decir, pero ¿cómo me voy a regocijar si tengo problemas? ¿Cómo me voy a regocijar si yo no sé si el día lunes nuevamente estaré recibiendo las llamadas de cobranza de las deudas que me están persiguiendo? ¿Cómo regocijarme si ni siquiera sé cómo llegar a fin de mes? No le voy a decir, no sé si llegaré, porque sí llegaremos siempre a fin de mes y llegaremos al fin de nuestros días con la provisión de nuestro Dios. Pero esas preocupaciones, esa angustia, esa presión que podamos tener por todas estas cosas, evita que nosotros nos regocijemos en el Señor. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, hizo que Pablo escribiera el versículo 6, en donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Nuestro afán, ¿sabe de qué viene? Y por eso lo decía Jesús: no estén afanosos por el día de mañana. Ustedes no saben qué va a pasar el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Nosotros tenemos ese afán porque lo menciona tal cual Jesús. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero yo le tengo a usted una noticia maravillosa.
Dios sí sabe qué va a pasar el día de mañana en su vida. Dios sabe exactamente cada día de nuestra vida. Y Dios dice en su palabra que los planes que tiene para nosotros no son de calamidad, son de bienestar. Así que Él sabe qué día exactamente está nuestra victoria. Nosotros sigamos confiando y como dice su palabra, nosotros presentemos nuestras súplicas en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. Demos gracias a nuestro Dios porque el problema que podamos estar teniendo ya tiene la solución. Dios no permite ninguna, absolutamente ninguna prueba sin habernos dado la salida ya. Así que confiemos plenamente en el Señor y regocijémonos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cambiemos nuestra manera de ver la vida, cambiemos nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de contestar, nuestra manera de vivir exactamente como lo estamos haciendo. Y eso no tiene que ver con el resto, sino con nosotros, nuestra relación con Dios y el regocijo que debemos tener de parte del Señor en nuestra vida. Y la paz de Dios, dice el versículo 7, cuando encontremos todo esto, cuando consigamos esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros consigamos este regocijo, cuando nos aferremos a nuestro Dios, cuando tengamos fe y con esa fe tengamos ese agradecimiento por todo lo que está sucediendo y por la victoria que va a venir en nuestra vida, dice la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces uno puede quedarse en esta parte de decir, tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gloria a Dios. Pero no dice eso solamente el versículo. Es cierto, esa paz de Dios es hermosa. Pero ¿qué produce? ¿Qué hace esa paz de Dios en nuestra vida? Dice que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que nosotros vamos a tener ese resguardo de la paz de Dios en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Es decir, nosotros tenemos que estar metidos en la palabra de Dios para que los pensamientos que estén en nuestra mente no sean pensamientos de que algo va a estar mal, de que ya no sé cómo voy a salir de esta, sino al contrario, aferrarnos a las promesas que tiene Dios para nosotros y vamos a ver cómo todo va a cambiar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanas, mis hermanos, yo le digo tal vez en este momento como Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. No deje su felicidad, no deje su regocijo a un lado, porque el Señor está con usted. Yo le invito a que por un momento cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor cómo hemos estado viviendo. Se tiene que pedir perdón al Señor y después pedir perdón a alguien, hágalo. Pero no pierda el regocijo. Y si siente que no lo tiene, pues es momento de buscarlo y no soltarlo. Bendito Dios. Te damos las gracias, Dios, por tu palabra, por tu mensaje a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que pongas ese regocijo en nuestro corazón, que podamos eliminar las diferencias que tengamos en este momento con alguien. Si tenemos que pedir perdón, hacerlo, Señor, danos esa humildad. Aleja de nosotros todo orgullo para poder acercarnos nuevamente y estar en un mismo sentir. Que podamos, Señor, dar a conocerte por medio de nuestra vida a todos los hombres, a toda la humanidad, a todos quienes nos rodean, Señor. Y todo esto lo conseguiremos con el regocijo y la confianza plena en que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro proveedor, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Te alabamos, Señor amado, te exaltamos y declaramos, Padre, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en nuestra vida y que guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento, y que a pesar de cualquier cosa que puedan decir en las noticias o en cualquier circunstancia que podamos estar, nada va
a movernos, Señor, de tu regocijo, de ese regocijo que pones en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y diga, gozoso, gozosa, amén. Y dé un abrazo fuerte a quien tiene a su lado. Como le hemos dicho siempre, dígale, Jesús te ama. Si tiene alguien a quien decirle y que no está presente, pues dámelo. Y dígale, Jesús te ama. Mis hermanas, mis hermanos, Dios les bendiga.